Demostraciones trigonométricas. En matemáticas, una demostración trigonométrica es un argumento deductivo que se utiliza para asegurar la verdad en una proposición. En la argumentación se puede utilizar otras afirmaciones previamente establecidas o teoremas. En este caso, con las demostraciones trigonométricas vamos a usar las identidades trigonométricas. Dentro de ellas las recíprocas, las pitagóricas y las de cociente. Esta tabla pues ustedes ya la tienen, ya van a trabajar con ella. Tenemos la primera demostración. Podemos ver de que nos está diciendo que todo este miembro de esta igualdad es igual que este otro. Entonces lo que debo hacer es argumentar eso para demostrar que es cierto. Normalmente se trabaja con el lado que vemos más complejo, ¿verdad? En este caso yo voy a trabajar con el miembro izquierdo de la afirmación y necesito llegar todo esto a que sea igual a 1 menos 2 seno cuadrado del ángulo. No voy a trabajar a este seno, sino que solo voy a trabajar con coseno, porque necesito que seno siempre me quede en la respuesta. Así que vamos a la tabla y buscamos una función donde tenga seno y coseno que pueda utilizar. Nos ubicamos en las pitagóricas y vemos que seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo es igual a 1. Entonces yo puedo trabajar con esa identidad. La tengo escrita por acá. Entonces voy a despejar para coseno, que es la que necesito dejar sola o despejada. Y tenemos que coseno es igual a 1 que ya está a este lado y seno que a este lado está sumando, entonces al otro lado lo voy a pasar a restar. Entonces tenemos que coseno es igual a todo esto. Vuelvo a mi demostración y en vez de coseno voy a escribir lo que acabo de encontrar. Entonces voy a decir que coseno cuadrado del ángulo es igual a 1 menos seno cuadrado del ángulo. Bajamos el resto menos seno cuadrado del ángulo. Y trabajamos. Entonces tenemos este 1 y tengo negativo seno cuadrado del ángulo y negativo seno cuadrado del ángulo. Si nos fijamos aquí tengo las dos funciones y esto es igual a operarlas. ¿Por qué? ¿Por qué las puedo operar o resolver? Porque son como que fueran términos semejantes, ¿verdad? Son la misma función y está elevada al mismo grado. Por tanto, puedo decir negativo 1 que hay aquí y negativo 1 que hay aquí es igual a negativo 2. A negativo 2 seno cuadrado del ángulo. Que esto era lo que andaba buscando. Entonces podemos observar que queda demostrado de que si esta parte de la igualdad es igual que esta. Tenemos otro ejemplo. Aquí nos piden que demostremos que tangente cuadrado del ángulo más 1 sobre tangente cuadrado del ángulo es igual a seno cuadrado del ángulo. Vamos a transformar el lado izquierdo porque en este caso también es el más complejo. Entonces tenemos que trabajar con este miembro. Y buscamos qué funciones o qué identidad me pueden servir para llegar de tangente a seno. Entonces nos ubicamos. Vemos que en las pitagóricas tenemos tangente, pero es 1 sobre cotangente, no me funciona. Y en las de cociente tenemos que tangente es igual a seno sobre coseno, entonces esta nos puede funcionar. Entonces escribimos en vez de tangente, seno sobre coseno. Entonces tenemos, si la función con la que voy a trabajar está al cuadrado y la identidad no, entonces igual hay que agregárselo a la identidad porque se puede trabajar con cualquier exponente. A excepción de las pitagóricas que ya están establecidas solo para cuadrados. Entonces en el denominador vamos a colocar 1 más y nuevamente voy a transformar a tangente igual a seno sobre coseno cuadrado del ángulo. Agregamos un 1 acá. Podemos notar que en el denominador tenemos una operación que desarrollar, entonces la vamos a desarrollar. Tenemos una suma de fracciones, ¿verdad? Entonces voy a copiar el numerador igual porque no le voy a hacer nada. Y acá tenemos 1 por coseno que nos va a dar coseno cuadrado del ángulo y 1 por seno que nos va a dar seno cuadrado del ángulo. Todo esto sobre 1 por coseno, que sería coseno cuadrado del ángulo. Tenemos esto y ahora vamos a utilizar
Otra identidad trigonométrica, porque me doy cuenta que tenemos coseno cuadrado del ángulo más seno cuadrado del ángulo. Y podemos notar que eso es igual a 1. Entonces lo voy a sustituir para que el proceso se me haga más fácil. Entonces coseno más seno es igual a 1. Entonces nos va a quedar, copiamos, seno cuadrado del ángulo sobre coseno cuadrado del ángulo sobre 1 por coseno cuadrado del ángulo. Ahora utilizamos una oreja para desarrollar esto y nos va a quedar seno cuadrado por coseno cuadrado. Seno cuadrado del ángulo por coseno cuadrado del ángulo entre 1 por coseno, que nos va a dar coseno cuadrado del ángulo. Puedo simplificar y decir que voy a eliminar a este coseno con este coseno de acá. ¿Y qué me quedó nada más? Pues me quedó lo que andaba buscando, que era seno cuadrado del ángulo. Entonces vemos, ya encontré la respuesta, que es la misma. Entonces ya me queda demostrado que es una igualdad, ¿verdad?